Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hola Luisa, es un gusto conocerte. Me presento, soy Belén Toledo, tengo 19 años y soy de la provincia de Neuquén. Estoy muy emocionada de conocerte y poder charlar un poco con vos sobre la dinámica de UNICEF durante toda la pandemia. Hola, Belén, un gran gusto tener un momento para hablar contigo. Gracias por estar aquí. Buenísimo. Tenía un par de preguntitas. Yo sé que la pandemia fue como algo que nos chocó mucho a todos y quería saber cómo fue el trabajo de UNICEF, cómo se siguió llevando a cabo a pesar de todo esto que fue como medio un descontrol para todos. Como dices, la situación, la pandemia nos tomó todos muy de sorpresa, ¿verdad? Y Ujú. fue algo muy, muy extraordinario, algo que nunca y nadie de nosotros habíamos vivido en la vida, ¿verdad? Entonces, al principio fue un poco complicado como UNICEF pensar, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y la primera cosa que pensamos es que en este momento, si te acuerdas, toda la respuesta, todo lo que se decía, todo lo que se hacía, estaba muy centrado en los adultos, obviamente Mm. los adultos mayores, y no había ninguna discusión, conversación pública sobre cómo toda esta situación está impactando a los chicos, chicos, adolescentes. Entonces pensamos que ahí nosotros, como defensores de los derechos de la niñez, teníamos algo muy importante que hacer. Y primero fue de encontrar datos, de preguntar a las familias con chicos y de preguntar a los propios adolescentes. Y a partir de ahí descubrimos cuáles han sido y siguen siendo los impactos de esta pandemia, de la medida en ustedes. Y ahora tú después me cuentas si lo que te digo ahora es cierto, pero está clarísimo que una situación que más allá de la salud per se, por ejemplo, muchos niños que no continuaron sus consultas médicas porque ahora hay el COVID, entonces uno no iba, ¿no? Y Ujú. adolescentes, por ejemplo, las consultas por su propia salud, salud sexual reproductiva, lo que sea, dependiendo de la circunstancia, a lo mejor uno no iba porque todo estaba concentrado en COVID. Pero aparte de esto, otras cosas estaban pasando preocupantes, como obviamente la interrupción de las escuelas presenciales, Mm. que sabemos que obviamente no es solo una cuestión de aprendizaje, también una cuestión de socialización, para algunos chicos más desfavorecidos una cuestión también de nutrición o de prevención de violencia, entonces ahí armamos, digamos, una parte del plan de respuesta, toda la cuestión de violencia más en general, también en los hogares, porque obviamente de repente nos encontramos todos encerrados, cada uno en su hogar, con la mamá, el papá, los niños, los adolescentes. Yo también tengo 3 hijos, de los cuales 2 son adolescentes, entonces también, ¿no? Lo pasamos todos y en este entorno, obviamente, la probabilidad de un poco más violencia contra los niños y adolescentes nos preocupaba mucho. Mm. Y también pensamos en aquellos chicos y chicas que están en situaciones desde ya más vulnerables, como los que están en centros, instituciones porque no tiene el cuidado parental y qué podíamos hacer. Y por último, no menos importante, toda la cuestión de la información, de la fake news, Mm. de la sobrecarga de información que le llegaba a todos, pero también a los niños, a los adolescentes, y qué efecto tenía esto también en sus preocupaciones, en su salud emocional, en su salud mental, también problemas de salud mental. Entonces, todo esto son las temáticas que analizamos y donde empezamos a trabajar uno por uno para intentar mitigar todos estos impactos. Sí, yo creo que es mucho, como decís vos, esto de que veíamos muchas noticias y muchos enfocados en los adultos mayores, en las medidas que hay que tomar, pero hay veces que no nos enfocamos en cómo lo estaban pasando los chicos, que son los que a veces más les abruman estas cosas, el no saber qué va a pasar, el tener que cortar las relaciones de no poder salir a jugar a la plaza con mi vecino, no poder ir a un colegio, de poder estar con mis compañeros, y el adaptarse a esto creo que fue algo como bastante duro al principio, pero creo yo que cada familia como todos y todos los docentes y todas las personas ponen lo mejor de sí para llevar esta situación a cabo. Y te quería preguntar cuáles fueron las acciones entonces que impulsaron desde UNICEF para ayudar a todas las personas en este marco de la pandemia.
justamente en todas estas áreas que te comentaba antes, donde vimos por los datos que había un impacto, intentamos ver cómo nosotros podíamos apoyar a reducir, a minimizar este impacto. Entonces, en el área de salud, por ejemplo, hicimos algo que en Argentina no se había hecho antes, que era de apoyar a traer insumos de protección para los hospitales, esto muy relativo al COVID. Entonces, la área de salud, esto más, digamos, emergencia inmediatamente, pero también, por ejemplo, trabajamos con el ministerio para armar un plan de salud mental, por lo que decía antes, que toda esta situación está creando dificultades, muchas de las cuales a lo mejor ahora no la estamos viendo, pero es probable que sí la lleguemos a ver. Entonces también trabajar con ellos sobre esto. Y después en el área de educación, al principio apoyamos a intentar de la manera que fuese posible tener una continuidad educativa para los chicos y las chicas. Entonces, por un lado, obviamente, toda la parte más para quien está conectado, pero nosotros nos preocupamos aún más para los niños y niñas adolescentes que no tenían la posibilidad de estar conectados a su escuela para continuar. Entonces ahí, por ejemplo, apoyamos la producción de los cuadernos con todo el material educativo que llegó a millones de familias en el país, que no es lo ideal, obviamente, pero por lo menos estos niños y niñas sí tenían su tarea, su programa escolar. Después, por ejemplo, trabajamos en el área de violencia, hicimos junto a muchísimos otros actores, porque yo creo que de esta no salimos solos. Todo el mundo, incluyendo los propios adolescentes, hay todo que conversar y llegar a planes comunes, ¿sí? A escuchar todas las voces. Entonces hicimos con muchas organizaciones de la sociedad civil y también con varios ministerios una campaña de prevención de la violencia en el hogar, que también apoyaba no solo que las familias y las personas y los adultos se den cuenta que no pueden naturalizar la violencia. La violencia no debe existir, ¿no? Pero también dando los números de contacto, por ejemplo, para quien escucha o ve casos de violencia para que los pueda reportar. Nosotros como jóvenes y en un mundo tan cambiante como este, nos estamos involucrando cada vez más, ¿no? En dar nuestras opiniones, en luchar por las cosas que queremos. Y algo que se vino nombrando un montón y capaz a veces por la pandemia se dejó un poco de lado, pero los jóvenes como nos encargamos de seguir manteniendo a fuego vivo este tema, es el tema de la crisis climática. Quería saber las propuestas que tiene UNICEF, qué pensaba de la crisis climática, porque yo sé que hay muchas opiniones respecto a la crisis climática. Y bueno, te quería preguntar más o menos, para dejar un poco a veces de lado el COVID, porque a veces hablamos mucho de COVID, pero hay muchos temas que también nos siguen importando y que siguen estando ahí. Y bueno, te quería preguntar más o menos cuáles eran las propuestas que llevaba UNICEF. Sí, primero totalmente de acuerdo, como UNICEF estamos preocupados por el cambio climático y también para las consecuencias que el cambio climático puede tener sobre la vida de ustedes, de los niños y niñas adolescentes, ahora y en futuro, además. Entonces, sí, primero, sí hay una preocupación. Yo creo que la primera cosa que nos recordamos es que ejemplos como el COVID son ejemplos muy claros del hecho que el cambio climático está teniendo un papel y un impacto muy fuerte, no solo a nivel local, nacional, pero también global. Desde UNICEF reconocemos la importancia de ir un poco a la causa de base de ciertos fenómenos que ya estamos viendo el impacto que están teniendo a nivel de salud, de la niñez, a nivel de educación y sobre todo también a nivel de inequidad. Porque como siempre, los niños y niñas adolescentes que se encuentran en situación de más vulnerabilidad, bajo a la consecuencia del cambio climático, lo serán aún más. Creo que es importante en esto que podamos apoyarles en particular
a que todo lo que ustedes quieran decir llegue a los tomadores de decisiones, porque ahí es donde la incidencia se hace verdad, porque obviamente si lo que deciden no escuchan, entonces no sabemos si todo esto grande trabajo que ustedes hacen, y es muy lindo ver cómo globalmente este tema está llegando a ser un tema fundamental para los adolescentes. Me parece fantástico, porque en realidad también es un tema que impacta ahora, como estamos viendo, pero ya sabemos que impacta varias generaciones. Entonces, para ustedes que son jóvenes, ya sabemos que puede tener un impacto en su oportunidades a futuro. Yo creo que más que nada en la actualidad los jóvenes nos están empezando a importar mucho estos temas porque ya entendemos que no dependemos de nosotros solos, no podemos vivir sin la otra persona y más que nada en el ambiente donde vivimos. Hay veces que nos preocupa mucho el que no nos escuchen por no tener a veces lugares donde poder expresarnos correctamente y creo yo que estos espacios, más que nada también los que brinda UNICEF, son esenciales para que los jóvenes entiendan de que se pueden hacer escuchar, de que nos pueden escuchar, de que nosotros podemos estar, capaz que no en la toma de decisiones, sino como en implementar el cambio en nosotros, empezar por nosotros, desde cosas chiquitas, que hay veces que decimos, bueno, para poder salvar la crisis climática, de un día para el otro ya no podemos usar plástico, ya listo, cambiamos la alimentación. Y a veces nos abrumamos y no recordamos que con cosas chiquitas ya estamos haciendo un montón, desde separando las basuras hasta hacer ecoladrillos, desde informarme e informar a las demás personas para que lleven ese estilo de vida, para impulsar a otras personas que piensen no solamente en su futuro, sino en el futuro de los demás, que depende de cada uno. Con todo el tema de todo lo que es la participación juvenil, eh, es algo que creo yo que cada vez más activistas, hay más personas que levantan su voz y eso me pone muy feliz. No solamente por ellos, sino por las demás personas que luchan, ya sea por la violencia de género, luchan por los derechos sexuales, por las desigualdades, por los derechos humanos, y eso es algo para mí esencial, de que cada uno de nosotros ya nos estemos dando cuenta que los derechos que tengo yo los tiene que tener todo el mundo, si no son privilegios que yo tengo. Y como te decía antes, esto del tema de la información, de estar informados, de recurrir a lugares que nos den información certera, porque hay muchas veces que queremos dar la iniciativa, pero no sabemos cómo, no tenemos un apoyo y pensamos que, bueno, para poder hacernos escuchar necesitamos ser personas importantes, necesitamos tener contactos y muchos de nosotros no los tenemos. Empezamos solos desde redes sociales o desde nuestro propio pensamiento a querer cambiar las cosas y eso es algo gigante, ya es un gran paso y creo yo que para que los jóvenes se sientan más escuchados y tengan este, como que este impulso a arrancar, hay veces que faltaría un poco más de apoyo, el decir, bueno, ¿sabes qué? Una vez al mes contame tus ideas, o vamos a reunir varios jóvenes, vamos a ver qué piensan, vamos a impulsar propuestas, que vos seas parte del cambio, que tus pensamientos, tus actitudes sean tomados en cuenta. Sabes, Belu, cuando te escucho, yo creo que es fantástico lo que estás comentando. Y yo creo que hay algo, y te lo cuento por mi propia experiencia, porque cuando tenía tu edad yo también me puse y era un otro mundo, con otras dinámicas, sin tener la conectividad que tenemos ahora. Entonces, pero igual creía mucho en lo que acabas de decir, del hecho que hay que empezar. Hay que empezar por lo que uno puede, hay que buscar apoyo, pero hay algo que para mí es fenomenal en que los adolescentes, los jóvenes levanten la voz, es que yo creo firmemente que tienen un impacto tremendo sobre todo lo que están a su alrededor. Lo que ustedes hacen a partir de su propia familia y después la comunidad y después las varias comunidades, entornos en que están actuando, que puede ser la virtual, como dices, las redes o las escuelas o lo que sea, ¿no? Eh, Cuando ustedes hablan, es difícil decir que no. Meterse en actividades, en seguir trabajando y no bajar los brazos porque, bueno, hoy no será, pero mañana puede ser.
y que las cosas que estoy haciendo hoy tienen una repercusión en todo lo que yo voy a hacer y todo lo que yo soy. Como te decía antes, desde las redes sociales hasta ir a marchas, es algo creo que yo muy importante y que los jóvenes día a día nos estamos metiendo más, y para mí es súper admirable de todos, porque yo sé que cuando, por ejemplo, cuando yo hablo, yo no hablo por mí sola, yo no hablo por mis amigos, hablo por los demás jóvenes, igual que lo hace otra persona. Entonces está bueno que cada vez seamos más hablando por todos, que cada vez nos animemos más a expresar lo que sentimos y a decir nuestras opiniones y todas las cosas que se nos ocurren para frenar cosas como por ejemplo la crisis climática, el tomar acciones nosotros mismos también. Interesa mucho saber cómo has vivido toda la situación que pasamos con la pandemia y a lo mejor cómo has podido continuar con tu posibilidad de movilizar aún en esta circunstancia, o si esto ha cambiado algo. La verdad, creo yo que como toda persona más siendo adolescente, fue un cambio muy brusco el no poder salir con mis amigos a tomar, no sé, mates, el no poder irme a tomar un colectivo para poder ir a estudiar fue algo como muy chocante, más que nada el adaptarme a nuevas formas, como es por ejemplo la escuela virtual, el tener clases por Zoom, por Meet, fue algo que creo yo que abrumó un montón y a todos como que nos agarramos muy de golpe porque pensamos que iban a ser 2 semanas y después estamos acá todavía. Entonces, al principio, te voy a admitir, y creo como toda persona, estaba asustada, pero el no saber cómo yo puedo seguir de esto. Y en un momento dije, no, yo no puedo seguir así, voy a usar esto a mi favor. Entonces empecé a todos los proyectos que yo tenía, que yo pensé que se iban a parar por el tema de la pandemia, dije, los voy a arrancar yo. Un proyecto que tenía, por ejemplo, hace mucho y quería hace un montón, el tema de para llegar a más personas es muy importante la información. Entonces me abrí mi propia página para compartir información sobre distintos temas que les importan a los jóvenes, empezando desde ahí, de animarme y hacerlo. Con UNICEF largamos nuevas campañas, conocí un montón de gente que está en la misma situación de mía y de un montón de personas más, que me hicieron ver que yo no estoy sola, que las decisiones y todas las cosas que me importan las puedo seguir luchando desde mi casa. La verdad que capaz que se piensa mucho que la pandemia nos alejó por no poder estar como antes juntos, abrazados, charlando, pero para mí me acercó muchísimo más a un montón de personas, me hizo conocerme más a mí y remarcarme el qué hago yo y lo que yo quiero hacer. Yo creo que si ustedes están pensando soluciones, volviendo a lo que decíamos antes, porque hay que ser propositivos, ¿verdad? Entonces hay que hacerlas llegar donde debe ser. Y yo espero que con todas las dinámicas con las cuales nosotros trabajamos con ustedes, etcétera, que haya manera que esto pase, ¿no? Porque personalmente creo que ese es nuestro rol también, de facilitarles maneras para que sus propuestas, más que individuales, colectivas, ¿no? De ustedes, lleguen a donde deban llegar. La verdad, yo por lo menos en todas las situaciones que estuve trabajando con UNICEF, estoy súper feliz y estoy súper contenta porque me sentí, primero que nada, muy respetada, porque hay veces que por ser jóvenes uno puede decir, lo que yo diga no se va a tener en cuenta, porque me van a juzgar por mi edad, por lo que sea o no sé. Siempre, cada vez que yo hablé, se me respetó y se me tomó en cuenta en todas las decisiones que pude tomar o todas las propuestas que tenía. El conocer a nuevas personas que me dieron el hincapié para yo animarme a hacer otras nuevas, y eso de nunca sentirse solo, de que más que nada, bueno, si en la pandemia vos te sentís mal y sentís que todo se viene abajo, nosotros estamos, nosotros seguimos trabajando, nosotros nos seguimos preocupando por vos, por tu futuro, por cómo estás hoy, y eso es algo que es esencial y que es muy, para mí, es muy importante recalcar en el trabajo de UNICEF, por lo menos desde cómo se vio desde o sea, mi parte de la adolescencia, eh, el decir, yo confío en vos y yo creo en vos. Yo sé que vos sos un actor de cambio y yo sé que vas a llegar muy lejos con lo que te propongas, y ¿sabes qué? Te voy a brindar herramientas.
te voy a brindar información, si querés, te invito a grupos para que charles. El decir, yo creo en vos, tomá, te lo muestro, confío en vos. Para mí es algo que yo agradecí un montón y que valió un montón, y algo que creo yo que tiene mucha importancia. Y más que nada, bueno, como remarcaba antes, que por ser jóvenes pensamos que no tenemos la razón, que no podemos opinar de nada, y no es así. Nosotros desde nuestro lado vemos un montón de cosas, tenemos un montón de pensamientos, tenemos un montón de ideas y de soluciones que hay veces que solos no podemos, y la verdad que UNICEF fue una gran ayuda en todo esto. Bueno, que sepas que te escuché atentamente, que seguramente confío en vos como confío en lo demás y que tomé nota mentales de tus sugerencias y que vienen en un muy buen e importante momento para nosotros porque estamos planificando los próximos 5 años de trabajo en Argentina. Si yo te pregunto, ¿cómo te imaginas, cómo te reinventarías un mundo mejor para los chicos y las chicas después del COVID? ¿Cuáles son las 2, 3, 4 cosas que para ti y después de las conversaciones que has tenido con tus pares serían las cosas más importantes para reinventar este mundo, para que que respete sus derechos? Creo yo que uno de los principales, que también estuvimos hablando un montón y creo yo que es lo esencial, es la educación. El que todas las personas puedan tener y tengan el acceso a la educación, más que nada en temas de pandemia, el que yo no tenga una computadora, eso puede limitar mucho en el acceso que yo puedo tener para poder ver a mis compañeros, al que yo pueda aprender. Eso para mí es algo esencial, el que todas las personas tengan acceso a la educación sin importar dónde vivas, sin importar eh, tu estatus social o no. Eso es como lo esencial para mí. Después, el acompañamiento o apoyo tanto desde la familia como desde las personas de poder, de saber la situación de cada uno y importarles y brindarles las mayores herramientas que se pueda. Y creo yo que una herramienta que es esencial, y no solamente creo yo para todos los jóvenes, sino para todas las personas, la solidaridad. Yo no pienso solamente en mí, pienso en todos, me voy a apoyar en todos, y decir de que yo estoy para los demás, y más que nada para los chicos o más que nada adolescentes, que hay veces que sentimos que estamos muy solos porque, bueno, lo que me está pasando a mí solamente me pasa a mí, y no sé con quién hablarlo porque en mi casa no tengo a nadie, y el saber que hay alguien más, el saber que hay alguien que me apoya, el saber que hay alguien que si yo tengo un problema eh, puedo hablarlo y puedo solucionarlo, eso para mí es algo esencial. Y, y eso creo yo, el estar más unidos. Muchas gracias. Fue realmente un lujo tener un momento para conversar contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría. Vuelvo a decirte lo que dije antes, que UNICEF está muy convencido de la importancia de trabajar con ustedes como agente de cambio, que confíe y cree en ustedes y que seguramente si trabajamos así y si personas como tú y jóvenes como tú logran pasar este entusiasmo a los demás, ahí sí que vamos a tener un futuro mejor. Mil gracias. Mil gracias, Luisa, la verdad, por escucharme. Muchas gracias, UNICEF, también a todos los que me estuvieron hablando para meterme en este proyecto. La verdad que me gustó un montón, me sentí súper cómoda, y muchas gracias por escuchar mi voz y creo yo la de muchos otros jóvenes más, y ojalá que el día de mañana cada vez seamos más jóvenes que nos animemos a alzar nuestra voz y a luchar por eso que tanto queremos.